Que Dios te bendiga. Bienvenido al video número 4 de esta serie titulada Las Palabras de la Cruz. Y en este día escucharemos una palabra que a primera instancia nos haría pensar que era una palabra de abandono. Sin embargo, a final de cuentas nos daremos cuenta que esta palabra era una palabra de esperanza, de misericordia y de fidelidad, dada a todos nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, que este mensaje edifique tu alma y que el Señor te bendiga. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, en este día. A mí me dieron la bendición de hablar sobre la cuarta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, que está ahí en el Evangelio según San Mateo 27, del 45 al 47, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo Elí, Elí, lama sabactani, se refiere que le está diciendo a nuestro Padre Celestial por qué lo ha desamparado. Pero los que estaban ahí, los que no creían en nuestro Señor Jesucristo, lo que tenían era ignorancia, porque no sabían lo que significaba, ¿no? Así como algún día nosotros tuvimos esa ignorancia al no creer en nuestro Señor Jesucristo, pero por la gracia de nuestro Padre Celestial somos salvos al creerle, ¿verdad? Dice también que nuestro Señor Jesucristo está representado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y quién le dijo que era el Cordero de Dios? Se lo dijo Juan, pero no Juan el discípulo amado, sino Juan el Bautista, que ahí nos lo dice ahí en el Santo Evangelio según San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que está ahí representado, ¿verdad? Pero abramos ahí nuevamente en las Sagradas Escrituras, en Isaías 59:1, que dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahí nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo clama a nuestro Padre Santo, en el momento de decir Elí, Elí, lama sabactani, dice que aquí nuestro Dios Todopoderoso no se le ha acabado el poder para ayudarlo, ¿no? Ni tampoco se ha hecho el que no oyó su oración, simplemente que la división que hubo entre Padre e Hijo fueron las iniquidades que nuestro Señor Jesucristo recibió por nuestros pecados que hicimos. Porque en el Antiguo Testamento dice que cuando alguno tuviera pecado, llevara un cordero al templo santo. Entonces, al momento de poner la mano al cordero, se le pasaban todos sus pecados, sus iniquidades, y lo mataban, y ya era limpio. Él sintió el desamparo. El único elemento que causó esta separación fue el pecado, pero no estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo es pecador, ¿no? Dice su palabra ahí en Isaías 53, del versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea que él sufrió nuestros dolores, nosotros íbamos a ser juzgados. Dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Que ahora en el día de hoy tenemos esa paz que Dios nos da. Nuestro Señor Jesucristo, Él se entregó por amor a nosotros. Él es ese cordero que fue llevado al matadero, ¿verdad? Sin decir nada.
Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como nuevamente les digo que nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados a través de la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahí, nuevamente ahí en Isaías 59, en el versículo 2, dice que, bueno, leemos nuevamente el 1 y el 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea que nuestros pecados que tuvimos algún día fue lo que causó esa división, ese rompimiento entre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que nos dice su palabra, ¿verdad? Dice que, entonces, ¿qué fue lo que ocasionó, lo que dividió entre el Padre y el Hijo? Que fue el pecado que recibió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque nos dice ahí como les decía ahí en Isaías 53, que Él fue abatido, Él fue menospreciado, Él lo echamos de menos, ¿no? A veces no valoramos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Dice también su palabra que angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. También ahí en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol 2:24, y dice la palabra de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuál es el madero? La cruz del Calvario, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿No? Eso es lo que nos dice su palabra, y que entonces cuando hablamos nuevamente en nuestra cita principal de San Mateo, en la hora sexta hubo tinieblas en la tierra. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial hubo ese desprendimiento, porque a través de Él en ese día, en esa hora, nuestro Señor Jesucristo recibió todos los pecados de cada uno que le ha recibido como nuestro Salvador. Que nuestro Padre Santo dice también su palabra ahí en San Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A qué se refiere esto? Que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos esos deseos de la carne que uno tiene, y nos entreguemos completamente a Dios. No importa, bueno, que nos entreguemos a Dios y que nos consagremos realmente a Dios. No importa el qué dirán, el qué hablarán de nosotros. Simplemente vamos a agradar a nuestro Padre Celestial, porque Él es el dueño de todo. Él sabe nuestros corazones, Él escudriña nuestro corazón. El pecado te separa de Dios. Y si tu vida se encuentra en pecado, olvídate que tengas tú esa comunión con Dios, porque dice también, o sea, no importa qué tan bonito estemos alabando a Dios, si tu vida tiene pecado. No importa cuánto ofrendemos o cuánto demos de diezmo. No importa. Si tú fuiste el día de ayer a un culto y hoy vas a otro, si tú no te entregas realmente a Dios, no hay ese arrepentimiento de verdad, porque dice ahí como no se trata de pedir perdón una vez, dos veces, o luego ya se te hace costumbre decir perdóname Dios por muchas veces. Así como la mujer adúltera, cuando nuestro Señor Jesucristo ahí le dice ahí en San Juan 8, ahí en San Juan 8:11,
Dice, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, si ni yo te condeno, vete y no peques más. No se trata de estar pidiendo perdón varias veces. Cuando tú realmente le sirves a Dios, cuando ya una vez nuestro Señor Jesucristo recibió a través de la cruz del Calvario esa crucifixión, ese dolor que Él hizo, no, nos dice ahí su palabra que, como le dijo nuestro Señor Jesucristo, Él era el Dios Todopoderoso y le dijo, vete y no peques más. Eso es un acto de amor. Tan solo Dios al mandar a su Hijo a la crucifixión, eso no tiene precio. Y hay que valorar lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros siendo su creación, que a lo mejor Dios dice, los amo, pero un hijo, entregar a un hijo, es como quitarte un cacho de tu corazón, no sé, no me imagino, no he tenido hijos, pero tan solo el dolor humano duele. Ahora, entregar el Rey de Reyes y Señor de Señores a su Hijo es algo valioso y hay que saberlo apreciar, porque no muchas veces se trata de Dios, perdóname. No se trata de ya lo hice esta vez, ya lo hice otra vez esta vez, perdóname, no. Hay que entregarnos a Dios, hay que consagrarnos, sí. Somos humanos y pecamos, pero si Dios ve que tú estás en pecado, pero tú te entregas de todo tu corazón, Dios va a hacer la obra en ti, va a quitar el pecado de tu vida. Y como le dijo que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de todo, la perdonó, nosotros no somos quien para juzgar a los demás. Simplemente eres tú y Dios. Hay que saber apreciar esa hermosa forma de entregar a su único Hijo, que para la honra y gloria de Dios, Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Y cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo clama, Eli, Eli, lama sabactani, ahí vemos que hubo tinieblas. Ahí en Isaías 1:8, dice, 1:18, perdón, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ahí nos dice nuestro Dios, entrégate en comunión con nuestro Padre Celestial. Él conoce nuestra vida, Él conoce todo de nosotros, pero Él quiere que se lo digamos de nuestro corazón, que se lo pidamos para que Él pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, porque Él nos dio libre albedrío. Esta palabra para mi vida fue de gran bendición y ojalá igual a ustedes, hermanos, sea de gran bendición y que Dios los bendiga. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón.
en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien en casa. En esta hora vamos a tomar palabra de Dios, el mensaje que Dios ha mandado. Y primero quiero empezar con una oración. Vamos a orar para que sea Él el quien nos ayude, sea Él quien traiga el mensaje suyo a nuestro corazón y que nos dé el entendimiento. Señor eterno, en esta hora te doy muchas gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que tú permites, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos en nuestro hogar, porque permites que podamos escuchar palabra tuya a pesar de todo lo que pasa. Gracias porque tú nunca nos dejas. En esta hora te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, mi Dios, que seas tú en nuestra vida y que permitas que esta palabra que se va a exponer, mi Dios eterno, llegue al corazón de cada uno de nosotros, Señor eterno. Que hables, mi Dios eterno, a través de mí. Señor, te ruego por mi vida, que seas tú quien ponga palabra en mi boca para que pueda dar este mensaje que tú has mandado el día de hoy. Te ruego, Señor, que seas con tu pueblo, mi Dios, y que no nos dejes. Quita toda distracción que pueda haber, mi Dios eterno, y permite que solo estemos concentrados en tu palabra. Sabiendo que harás más de lo que te estoy pidiendo, te doy muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. En esta hora les invito a que tomen su Biblia y que la abran en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Vamos a leer la palabra que dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, recordemos que hace miles de años nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por un momento de sufrimiento, estaba pasando por un momento en el que ya estaba en la cruz, en el que estaba agonizando, en el que ya había sido azotado, en el que muchas personas ya lo habían ignorado, que lo negaron. Él ya se sentía con tal sufrimiento que le decía a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y es así como nosotros también muchas veces pasamos por pruebas difíciles en las que decimos, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba tan fuerte para mí? Y es que Dios, en ese momento en el que Jesús estaba en la cruz, ese hecho que estaba ocurriendo era por un propósito, porque Dios tenía el propósito de que Jesús estuviera ahí, para que ahora nosotros pudiéramos ser perdonados, para que Jesús en esa cruz pagara por nuestros pecados con su sangre preciosa. Dios nos muestra su grande amor.
Es difícil aceptar muchas veces lo que viene a nuestra vida, es difícil aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida, pero tengamos esa confianza en que Él tiene el propósito, Él lo hace por un propósito. En el Antiguo Testamento vemos que Dios muestra su amor hacia el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo Dios en ese tiempo lo mostraba hacia el pueblo de Israel. Y vamos a tomar la Biblia e ir a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 7, y dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Esta promesa tan hermosa que Dios nos hace, Él nos dice: por un momento te sentirás abandonado, por un momento pasarás por difícil circunstancia, mas yo te recogeré con grandes misericordias. Amén, hermanos. Cuán grande es su palabra, cuán grande es su promesa, que Él dice: a pesar de que tú estés pasando por un momento muy difícil, después yo te recogeré con grandes misericordias. Debemos alabar su nombre, porque a Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor. Él sabe por qué hace las cosas. Jesús, en ese momento en el que estaba en esa cruz, se sentía solo. Tan solo pongámonos a recordar, montémonos en ese escenario, recordemos cómo Jesús estaba en esa cruz, cuán grande era su dolor. Y es que Jesús estaba sufriendo, pero de lo que tenemos convicción, de lo que tenemos seguridad, es que Dios tenía el control de esa situación. Dios no lo había dejado, Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. También nosotros en nuestra vida muchas veces sentimos que Dios ya no tiene el control de nada, pero debemos de tener la seguridad de que aún Dios tiene el control total de todo. Y también debemos alabar su nombre en todo tiempo. Él debe ser alabado en todo tiempo, aun cuando pasemos por circunstancias que no nos son tan agradables. Debemos alabarlo, porque a Él sea toda la honra, a Él sea toda la adoración, porque Él lo hace, es su voluntad que pasemos por aquellas circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos un llamado que de parte de Dios. Así que debemos de pasar por aquellas circunstancias para poder comprender lo que Dios tenía hacia nuestra vida. Hermanos, a veces nos cuesta trabajo entender todo lo que pasa, todo lo que Dios manda hacia nuestra vida. Se nos hace difícil entender por qué pasan esas cosas. Pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, pero ciertamente Dios no se ha alejado. Ahí es cuando Él está más cerca de nosotros. Él siempre va delante de su pueblo, nunca nos deja. Nosotros como pueblo suyo, Él siempre va delante de nosotros, nunca nos va a dejar. No va a pasar algo que esté fuera de su voluntad. Lo podemos ver en Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 31. Versículo 8. Amén, hermanos. Espero que tengan a su alcance. Y dice así: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén, hermanos. Es una promesa más que Dios tiene para nuestra vida. Él nos habla y nos dice: yo voy delante de ti, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides. Sabemos que como hombres que somos, como carne, hay veces en las que sentimos temor, en las que decimos: Señor, ¿por qué? Señor, tengo mucho miedo de lo que está pasando. Pero Dios te dice: no temas ni te intimides, porque yo voy delante de ti. Amén, amén. Él va delante de nosotros como pueblo suyo, Él siempre está delante de nosotros. Él nunca nos va a dejar. Hermano, hoy es el tiempo en el que debemos de estar confiados, en el que debemos de tener esa seguridad de que Él no nos deja, porque sus promesas así lo dicen. Podemos ver la palabra de Dios que así lo dice: Él nunca nos va a dejar.
Él ha roto ese velo que nos separaba de su presencia. Él ahora permite que nosotros podamos estar más cerca de Él, más cerca, y que nos acerquemos. Sabemos que como hombres cometemos errores, pero Él nos dice que nos acerquemos con un corazón dispuesto a que Él nos perdone. Acerquémonos y con toda humildad pidámosle que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien bendiga nuestra vida, que quite toda circunstancia que nos está afligiendo, y que sea Él quien nos bendiga y que no nos deje, porque solo Él va delante de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Él solo sabe por qué es lo que estamos atravesando, porque Él tiene un propósito. Recordemos eso, Él tiene un propósito por el cual manda las cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz, se sentía desamparado, pero recordemos, ese hecho se tenía que cumplir, para que nosotros ahora podamos tener esa seguridad de que nos podemos acercar a nuestro Padre, pedirle perdón y que Él perdone nuestros pecados, porque Jesús ya murió en esa cruz. Jesús ya hizo ese sacrificio tan hermoso en esa cruz. Muchas veces no entendemos lo que pasa, pero Jesús tiene el propósito. Jesús manda las cosas por algo. Aún en esta situación que actualmente vivimos, en todo lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en México, en todo el mundo, muchas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pase eso? Pero Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado, manda todas esas circunstancias porque nosotros nos acerquemos más a Él, nos acerquemos más a su presencia y nos unamos como familia, nos unamos como pueblo suyo y pidámosle que sea Él el que nos ayude. Muchas personas tal vez que están a nuestro alrededor, vecinos, amigos, conocidos, aún familia que no conoce a Dios, muchos se preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Muchas veces hemos escuchado esos comentarios, nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué todo esto está pasando? Pero no, Dios tiene el control de todo y Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces también tenemos esa confianza en Él, que la tranquilidad que hay en nosotros la compartimos con los demás y los demás se sorprenden de cuánta tranquilidad tenemos. Pero confiamos en que es el Señor, es Dios quien nos da esa paz que nos hace sentir tranquilos, sin miedo. Y es como también debemos compartir a los demás esa tranquilidad, aún a los que no conocen, compartirles y decirles, Jesús, Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Porque es así, hermanos, debemos de estar confiados en que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Él siempre está al lado de nosotros. Así como en esa cruz Jesús estaba, tal vez se sentía angustiado por lo que pasaría después, pero Dios tenía un propósito para ese hecho. Y así nosotros tenemos que confiar. En este momento tal vez estamos pasando por alguna crisis, en este caso una crisis mundial, pero a lo mejor también tú estás pasando por alguna crisis en tu familia. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él manda que tú te acerques a Él y le pidas con todo tu corazón que sea Él quien te llene de paz, que sea Él el que quite todo problema que tú tengas y que estés confiado, que aumentes esa fe, porque aunque no lo podemos ver físicamente, podemos sentir su hermosa presencia y es eso lo que nos da la seguridad de que todo estará bien. Amén, hermanos, debemos de tener esa seguridad de que todo va a estar bien, que aunque veamos que las noticias ya no dan esperanzas, que nos dicen que ya todo va a estar peor, Dios nos manda y nos dice que todo va a mejorar. Así como Jesús estaba en esa cruz y después resucitó, así nosotros tenemos la esperanza de que todo va a estar mejor, que todo pasa por algo, porque Dios tiene el propósito. Amén, hermanos, juntos en la familia, en este momento, acerquémonos con nuestra familia y oremos porque sea Dios quien ponga en nosotros esa esperanza, quien aumente esa fe, que sea Él el quien nos dé esa paz que solo Él sabe dar, porque no hay una paz más grande, más tranquilizante que sino la que nos da Dios, porque solo Él es el que nos puede dar la paz. Amén, hermanos, inclinemos nuestro rostro y en verdad
con nuestro corazón humilde, acerquémonos no solamente por orar, sino hacerlo bien, hacerlo con un corazón humilde, hacerlo con todo nuestro corazón y pedirle: Señor, ayúdame y solo tú dame la paz. Amén, hermanos, oremos. Señor, en esta hora, mi Dios, te doy muchas gracias. Gracias, Señor eterno, por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú permites muchas cosas, mi Dios, que a veces se nos hace difícil comprender por qué pasan esas cosas. Mi Dios, pero en esta hora venimos ante ti con un corazón dispuesto, con un corazón humilde ante ti. Te rogamos, mi Dios eterno, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor eterno, que seas tú en nuestra vida, que dé esa tranquilidad, que quite todo temor que pueda haber, mi Dios. Porque aunque las cosas se vean muy mal, sabemos y confiamos en que tú sigues con nosotros, confiamos en que tú estás en nuestra vida, confiamos que tú nunca nos vas a dejar. Señor, sabemos que tú siempre vas delante de tu pueblo y nosotros como pueblo tuyo, mi Dios eterno, confiamos en que todo va a estar bien, en que todo pasa por algo, que tú tienes un propósito. Tú haces las cosas por un propósito. Muchas veces no alcanzamos a comprender ese propósito, pero tú poco a poco nos muestras cuál era el propósito, Señor. Te ruego en esta hora que seas con cada uno de nosotros, que esta palabra, Señor eterno, que acaba de llegar a cada uno, Señor eterno, de tus hijos, pueda ser entendida, mi Dios eterno, y que tú nos llenes, nos sacies de ese amor, de esa tranquilidad, y que, mi Dios, nosotros también lo podamos compartir, mi Dios eterno, con aquellos que no te conocen, con aquellos, Señor eterno, que no saben de tu existencia, mi Dios. Te ruego que seas con nosotros y que esa paz que solo tú sabes dar pueda ser compartida con todos. Te doy muchísimas gracias, Señor, sabiendo que tú harás más cosas de las que te pido. Te doy muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos, confiamos, sabemos que todo va a estar bien.